Un saludo para todos. Y hoy vamos a continuar con nuestro estudio de cristianos preparados para vivir. En la pasada charla hablábamos o dábamos una introducción sobre lo que significaba aprender a vivir, la importancia de tener eh, el conocimiento y la integridad adecuada para vivir como Dios quiere. Voy a compartirles pantalla y les hablo sobre el tema que tenemos para hoy. Cristianos preparados para vivir con nosotros mismos. Algo que caracteriza al ser humano por este tiempo, por esta época, es su deseo de satisfacer sus necesidades, de su afán por tener logros, esos logros, alcanzar esos logros personales, las metas que se ha trazado. Todo esto puede estar muy bien hasta cierto punto, pero también es cierto que en esta época se ha desbordado y se ha desvirtuado eh, en muchos de estos temas y se ha llevado al ser humano a una posición cada vez mucho más humanista. ¿A qué me refiero con humanista o a qué se refiere la palabra humanista? Pues simplemente se trata de una filosofía de vida en la que se pone al ser humano en el centro de todo. Esto es peligroso porque evidentemente si se pone al ser humano en el centro de todo, pues inevitablemente se va a desplazar a quien debe estar en el centro de nuestras vidas, en el caso de los que conocemos al Señor y tememos a su palabra y nos hacemos llamar cristianos, es pues que dejamos a un lado al Señor. Esta es una razón de peso para preocuparnos y estar alerta ante este tipo de filosofías porque nada más peligroso que desplazar a nuestro Señor del centro de nuestras vidas, nada más peligroso que hacerlo a un lado, nada más peligroso que en algún momento llegar a percibir, a sentir o a comprender, a convencernos más bien de que solos podemos hacerlo, que no necesitamos de nada ni de nadie y que eso incluya a Dios. Y las personas que de alguna forma han potenciado esta visión, esta filosofía en estos tiempos son los denominados coaching, motivadores, conferencistas motivacionales. Bueno, pueden tener muchos nombres o pueden hacerse llamar de diferentes maneras, pero son ellos los que se han encargado de llevarle a la gente frases, pensamientos, filosofías, posturas que le hagan creer que lo más importante que hay en la vida son ellos mismos, somos nosotros mismos. Y esto pues ha tenido una gran acogida, ha tenido un gran éxito. Uno puede escuchar a ciertos motivadores y pueden traer cierta, mm, cierto agrado, pueden ser llamativos porque dicen cosas que suenan muy bien, porque dicen cosas que de muchas maneras alimentan en nosotros, pues todo aquello que estamos buscando. Ahora, que lo que estamos buscando sea correcto o no, esto ya lo vamos a ir viendo en esta primera parte. La idea con el- el- esta charla de aprender a vivir con nosotros mismos es que primero podamos entender si nuestra imagen delante de Dios es la correcta. Y una segunda parte sería comprender ya teniendo
esa imagen clara de lo que somos realmente a la luz de la palabra. Esa segunda parte sería ya comprender cuál es la voluntad divina para con esa imagen que tenemos de nosotros mismos, ¿no? ¿Qué es lo que realmente Dios quiere que hagamos? ¿Cuál sería el propósito? Y como les decía, este tipo de personas han llegado a tener una gran acogida, tanto así que incluso dentro de muchas congregaciones han logrado también llegar a, a infiltrarse. Y hablo de infiltración porque eh, si algo han hecho también con gran éxito es mezclar este tipo de filosofías con la palabra. Y lo han hecho de tal manera y de una forma tan sutil que ya para muchos resulta difícil distinguir la línea de lo bíblico y de lo que no es tan bíblico. Por eso es importante que estemos preparados para vivir y consideraba que eh, lo más importante es que nosotros tuviésemos una imagen correcta, pero a la luz de la palabra, de lo que sí es bíblico y de lo que no es tan bíblico. Porque no todo, definitivamente, como dicen por ahí, no todo lo que brilla es oro. No, no debemos dejarnos seducir simplemente porque algo suena bien. Y bueno, buscaba en internet algunas frases que hay, me atrevo a decir que hay miles de frases célebres o motivadoras, más que todo hablemos de motivadoras, de aquellas frases que quieren impulsar la naturaleza del ser humano para que no desista, para que persevere y alcance sus metas, sus sueños, como les hablaba al principio. Pero es aquí donde tenemos que empezar a ser reflexivos. Mirar cada una de estas frases y las frases que vayamos escuchando no solo en este momento, sino a lo largo de nuestras vidas para saber si esto es lo que Dios quiere o si simplemente estamos ante una situación ya o ante posturas que solo quieren darle a la gente lo que quieren escuchar. Y bueno, vamos a ver si podemos aquí reflexionar inicialmente en lo que nos quiere transmitir este tipo de frases. Por ejemplo, la primera que veía aquí es, si crees en ti mismo, todo es posible. Inicialmente aquí ya empezamos a ver que eh, nos busca ubicar en una situación ya muy personal. Esta frase nos quiere ya decir que es suficiente con que creas en ti mismo para que las situaciones que tú puedas anhelar, desear, sean posibles y que no necesitas a nadie más. Y como les hablaba inicialmente, se puede discernir que es una frase humanista porque a quién quiere colocar en el centro, poner en el centro de la atención y de las posibilidades a nosotros mismos. Encontraba otra que decía, la vida es corta, bueno, sí es cierto, de cierta manera. Dice, vive apasionadamente. Aquí ya apela a la forma en que estamos viviendo y si te apasiona lo que te quiera apasionar, pues entendiendo que la vida es corta, pues de alguna manera te están diciendo allí no, no te limites. Sea o no sea pecado, aquí no tocan obviamente lo religioso, no están tocando nada que tenga que ver con lo espiritual, simplemente te dicen, vive apasionadamente y te dan la razón, la vida es corta. Otra frase dice, el secreto para conseguir tus metas es estar comprometido. O sea, que no necesitas más que tu compromiso y vas a conseguir todas tus metas. No dice algunas, aquí la frase es bien determinante, bien agresiva, bien contundente. Dice, el secreto para conseguir todas tus metas es estar comprometido. No necesitas nada más. El compromiso tiene que ver con quién, contigo. Es decir, que si no lo consigues es porque tú no te has comprometido y no has tenido que, no has hecho lo que tienes que hacer. Otra dice, si tienes un pensamiento positivo, te vuelves positivo. Muy de moda esto de el pensamiento positivo, el pensamiento
eres lo que piensas y todo en torno a este tipo de filosofías que ya de sobra hemos escuchado. Otra dice, el primer paso hacia el ser amado es aprender a amar lo que ves cuando te miras en el espejo. Entonces, una frase que invita a que nos amemos, porque pues bueno, a quién vemos en el espejo si no es a nosotros mismos? Es muy difícil que vayamos a usar un espejo para ver el reflejo de otros. En ti hay un campeón. Esta es una que se dice de esta y de otras muchas maneras, pero siempre atribuyendo que en nuestro interior hay un ser que puede ganar todo lo que se proponga. Sueña, ganarás el mundo. Es decir, que si solo apelas a los sueños, vas a tener todo lo que quieras en el mundo. ¿Será realmente esto así? Bueno, pues hay que dar la reflexión. Arrebata esa bendición para ti. Aquí empezamos a tener unas frases un poco más cristianas, entre comillas, porque son las que más se escuchan dentro de las congregaciones. Otros dicen, arrebátale al diablo esa bendición. eh, Incluso hacen oraciones. Satanás, suelta mi bendición y ese tipo de cosas. Otra dice, declara un tiempo de gloria y de victoria sobre tu vida. Muy reconocida este tipo de frases en hombres que se hacen llamar profetas de Dios o enviados por Dios, o simplemente hombres que empiezan con la frase Dios me dice y empiezan a decir lo que ellos crean conveniente. Otros dicen, visualiza el éxito y lo tendrás. Una frase que indica o nos da una indicación de que si solo lo visualizas, lo tienes. Bueno, y en fin, podría seguir aquí por horas y horas, pero estas son las que encontré más representativas en cuanto a todo lo que tiene que ver con esto que es motivador, que busca que la gente crea en sí misma, que no desmaye, y leía otras que pues no les veía mayor problema, pero si uno va a recoger todas esas frases y a leerlas, la gran conclusión es que todas apuntan a una sola cosa. El ser humano tiene en sí mismo el poder para conseguir lo que quiera. ¿Cuál es el objetivo? Que si nos hace sentir que podemos hacerlo solo, entonces pues ya seguramente lo conseguiremos porque estamos creyendo en nosotros mismos. Pero ahí está el problema, porque inevitablemente si somos el centro, si en nosotros están las capacidades, si es en nosotros y en nuestras capacidades de comprometernos, de visualizar, de tener pensamientos positivos, de poder amar lo que vemos en el espejo, como decía una por ahí, si creemos que somos campeones, si creemos que solo con soñar vamos a ganar todo el mundo, si creemos que diciendo algunas frases o unas palabras ya estamos consiguiendo o arrebatando bendiciones, etcétera, etcétera, todo apunta a que nos estamos poniendo en el centro de todo, que en nosotros es donde están las capacidades, están las derrotas y las victorias. Y la pregunta es, ¿y dónde quedaría el Señor? ¿Dónde queda Dios? ¿Dónde queda su palabra? Por eso es que todo este o este sistema o todo este tipo de enseñanzas son peligrosas. Por eso hablaba de que la iglesia ha sido infiltrada, porque este tipo de enseñanzas desplaza a Dios del centro de nuestras vidas, nos hace dar una importancia a nosotros que no tenemos definitivamente. Y aunque muchos la barnicen con algunos versículos sacados de contexto, no quiere decir que sea una visión cristiana. No quiere decir que sea la postura que Dios quiere que tengamos de nosotros mismos. Y cuando no tenemos un concepto claro de lo que somos y de nuestra imagen, una imagen correcta delante de Dios, pues es muy fácil que nos desviemos. Es muy fácil que hagamos las cosas de una manera que
puede incluso parecer cristiana, bíblica, pero que realmente lo único que está potenciando es nuestro ego, nuestro orgullo, nuestros deseos y todo lo que hay en nuestro corazón. Y todo ha partido de un pasaje mal interpretado, o muchos por lo menos de los que profesan este tipo de filosofías eh, lo citan. Mateo 22:37 dice, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento, el más importante, es el que dice así, ama a Dios con todo, con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Y el segundo mandamiento en importancia es parecido a este, y dice así, cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Toda la enseñanza de la palabra se basa en estos dos mandamientos. Entonces, amar a Dios con todo lo que somos y amar a su prójimo. Pero algunos hábilmente pretenden enseñarle a la gente que debemos amarnos a nosotros mismos y así como nos estamos amando a nosotros mismos, amemos a los demás. Pero ¿será esto así? Pues no es así. Esta palabra, aquí en esta palabra, lo que el Señor da por sentado es que nosotros nos amamos a nosotros mismos. El amor propio abunda en este mundo. Y si no, dígame, ¿por qué están llenas las cárceles? ¿Por qué estamos llenos de corrupción? ¿Por qué estamos llenos eh, de tanta idolatría a sí mismos? Mm, Es increíble ver los perfiles ahorita en Facebook, en Instagram, bueno, en todas las redes, Twitter, todas las que se imaginen. Las mujeres, las chicas, en mil selfies, siempre están queriendo tomarse selfies, siempre quieren estar mostrando lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, que todo el mundo vea y se entere de qué es lo que hace. O incluso los hombres, siempre este tipo de redes sociales lo que han potenciado en esta época, en esta era, es eso, el amor propio. Y eso es algo que abunda, eso es algo que es evidente en el mundo, pero yo les puedo decir con toda seguridad y los reto a que busquen una enseñanza directa en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, donde el Señor nos invite, nos dé un mandamiento de que nos amemos a nosotros mismos. No lo hay. Aquí lo que dice, y el segundo mandamiento de importancia dice es que cada uno debe amar a su prójimo. Ese es el segundo mandamiento. Y da un ejemplo, cómo se ama a sí mismo. El Señor ya da por sentado que nos amamos. Entonces, así como ustedes se aman, el mandamiento es amen a los demás. Con ese vigor, con esa pasión, con ese deseo, con esa intencionalidad que hay en amarse, amen a otros. Entonces, definitivamente se ha malinterpretado, torcido este texto de tal forma que le hacen creer a la gente que necesitamos amarnos a nosotros mismos. Y ahí es cuando entran este batallón de motivadores, que incluso algunos dicen abiertamente que no son pastores, que no son, o se quitan el rótulo de religiosos para poder caer bien no solamente en el círculo cristiano, sino el católico y bueno, en el que sea. Porque estas cosas pues suenan bien y pues a quien no le gusta que, que lo consientan y que le hagan sentir con una frase que vales mucho. Pero vamos a mirar qué dice la palabra rápidamente. Y nosotros debemos preguntarnos, ¿es la palabra manda esto que nos amemos a nosotros mismos? Ya les adelantaba, por ningún lado la palabra lo dice. Pero bueno, pues entonces si no lo dice, ¿qué es lo que dice la palabra respecto a ese amor que nosotros debemos tenernos a nosotros mismos, según algunos hombres, según algunos motivadores, incluso algunos pastores que han apelado a incluir en sus enseñanzas, en sus sermones, este tipo también de posturas y de filosofías? Y considero que el objetivo inicial en esta sesión, en esta charla de parte del Señor es una, y es que nos aborrezcamos a nosotros mismos, que podamos aborrecernos, que podamos ver en nosotros, no hablemos tanto de
alguien a quien odiar, pero sí a alguien que es el primer enemigo para que, y el primer gran opositor de, de que podamos tener una vida cristiana integral, como Dios quiere. Pero no lo digo yo, vamos a ir a verlo a través de la palabra del Señor. Dice aquí Mateo 16, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es negarse? Aquí la palabra en el original se refiere a que debemos aborrecernos, debemos someternos a quienes, a nosotros mismos. ¿Y qué representa esa imagen de nosotros mismos? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiso decir el Señor cuando dijo, niéguese a sí mismo? Pues a todo lo que tú eres, representas, a todos esos sueños, anhelos, metas que hay en tu corazón, y no porque el Señor no quiera que nosotros o considere que sea malo tener sueños, metas, ambiciones, pero que si algo quiere el Señor es que antes de que lo hagamos como lo hacíamos cuando estábamos sin Él, hacerlo por voluntad propia, nosotros nos neguemos eso y lo sometamos a la voluntad divina. Y ahí es donde nos empezamos a negar. Antes teníamos libertad, entre comillas, en el mundo, esa libertad, entre comillas, para hacer lo que nos venía en gana, o eso creíamos, pero también dice la palabra, ¿no? Que si no pertenecemos a Dios, si no somos hijos de Dios, de quién éramos hijos? Del diablo, de Satanás, y bajo a él estábamos sometidos, y él era el que gobernaba nuestras vidas. Ahora conociendo al Señor, ahora él es el que gobierna, pero él, al invitarnos a que lo sigamos, nos dice, si quieren seguirme, niéguense a sí mismos. Y ahí nos empezamos a encontrar con una disyuntiva. El mundo, incluso en algunas congregaciones, nos dicen, no, ámate, quiérete, mira en ti eh, eh, alguien que puede hacerlo, que hay un campeón en ti, que eres el dueño del destino, de tu destino, que basta contigo, basta con que creas en ti mismo, pero aquí la palabra nos dice, niéguense a sí mismos. Y ahí es donde debemos empezar a tomar decisiones. ¿A quién queremos seguir? ¿A quién queremos escuchar? ¿A quién le vamos a creer? En Juan 14:23 dice, Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. Aquí el Señor explica qué es el amor a él. Dice, aquel que me ama es el que guarda mi palabra, el que me obedece. ¿Y quién obedece si no es aquel que ha decidido negarse a sí mismo, aquel que ha decidido obedecer al Señor, aquel que ha decidido tener a Dios como Señor, como el que gobierna nuestras vidas? Pero este tipo de filosofías de las que les hablaba quieren todo menos que tengamos o que creamos que hay alguien que gobierna nuestras vidas. Por el contrario, nos dicen que nosotros, o pretenden decirnos y enseñarnos que somos nosotros los que gobernamos, los que tenemos el poder y la capacidad. Dice Mateo 16:25, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que quiera perder su vida por causa de mí, la hallará. Pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero. Mire que aquí está hablando de ese deseo de alcanzar fama, riqueza, reconocimiento y todo lo que el hombre siempre ha buscado a través de los siglos, no importa que hoy tengamos tecnología y todo lo que tenemos. Dice, pero no importa que gane el mundo si pierde su alma, o qué dará un hombre a cambio de su alma. ¿Y qué es lo que quiere hacer la gente en estos tiempos? Salvar su vida. Y la quiere salvar de muchas maneras y por eso busca soluciones económicas, por eso busca soluciones emocionales, sentimentales y de todo tipo. Y hace lo que sea y como sea y se arriesga de las maneras que sea para obtenerlo. ¿Y qué potencia eso? Todo este tipo de frases motivacionales que nos hacen creer que nosotros está esa capacidad, pero no está la voluntad de Dios allí. Ese es el otro gran problema. No sometemos nada a la voluntad de Dios. Y por eso uno se encuentra con gente que se va buscando el sueño americano, el sueño europeo, se va buscando.
se va detrás de las cosas materiales. ¿Por qué? Porque quiere salvar su vida, pero lo que menos le interesa es conocer la voluntad de su Señor o el que dice ser su Señor. Juan 12:25, el que ama su vida la pierde. Miren qué contradicción. Y el que aborrece, ese aborrece también se traduce como detestar, odiar. El que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. ¿Cuál es el mandamiento aquí? Aborrezcamos nuestras vidas. ¿De qué manera? Pues entendamos que somos seres con una naturaleza egoísta, con una naturaleza que busca lo propio, una naturaleza que busca satisfacerse a sí mismo, pero que lo que menos quiere es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios no es sencillo, pero tampoco es imposible, pero lograr hacerlo implica que nosotros podamos aborrecernos. Y todo este tipo de filosofías, de movimientos de la fe, movimientos de positivismo, de motivacional, de todo esto, lo que busca es no que nos aborrezcamos, sino que nos amemos, que creamos en nosotros. Y vuelve la pregunta, ¿a quién vamos a seguir? ¿A quién le vamos a creer? Dice Mateo 10:22, vea esta promesa del Señor, ¿no? Mira, mira lo motivador que fue el Señor cuando estuvo en esta tierra. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué quiere decir? Que aquel que persevere hasta el fin será aborrecido. ¿Y por causa de qué? Del nombre del Señor. Debemos volver a entender que si estamos bien en los caminos de Dios, vamos a ser aborrecidos. ¿Por qué? Por nuestros seres queridos, por nuestras familias. El Señor lo dijo, yo no vine a traer paz sino espada, a poner al hijo contra la hija, al hijo, a la madre contra la nuera y a poner espada en la casa, pero no porque el Señor quisiera hacerlo así, sino porque el nombre del Señor va a implicar y el seguirlo a Él de todo corazón va a implicar necesariamente que la gente nos deteste. La gente detesta a los diferentes, la gente detesta a aquellos que no actúan como el mundo quiere, la gente detesta al diferente, porque se cree muy santo, se cree mejor que otros. ¿Quién es usted para juzgar? ¿Quién es usted para determinar si alguien se salva o se pierde, etcétera, etcétera? Eso es lo que nos prometía el Señor allí, y seréis aborrecidos. Juan 15:18, los que se interesan solo por las cosas de este mundo, los odian a ustedes. Pero recuerden que primero me odiaron a mí. Ellos los amarían a ustedes si ustedes fueran como ellos, pero ustedes ya no son así, porque yo los elegí para que no sean como ellos. Miren la lección de la que nos habla el Señor. Por eso ellos los odian a ustedes. Es nuestro destino, es nuestro llamado, es nuestra promesa que seamos aborrecidos, que con el pasar de los días, que con el crecimiento espiritual que hay en nuestras vidas, el Señor nos promete algo. En la medida que ustedes crezcan, en la medida que ustedes se acerquen a mí, tengan más comunión conmigo, el odio hacia ustedes va a crecer. Y va a empezar por los de su casa, va a empezar por aquellos los más cercanos. ¿Por qué? Porque a ellos no les gusta que nosotros seamos diferentes y lo que les decía ahorita, no les gusta que vivamos en santidad. El mundo detesta la santidad. Romanos 7:22, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Mire la lucha de Pablo, el apóstol Pablo aquí la explica. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hacen guerra contra la ley de mi mente y me hacen prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Mire cómo Pablo veía en su cuerpo una cárcel. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará o me libertará de este cuerpo de muerte? El ser humano como máquina, como creación es hermoso en muchos aspectos, el sistema de palancas, del sistema óseo, bueno, todos los sistemas que nos conforman, pero tenemos una carne que ha sido corrompida, una carne que nos invita al pecado, a distanciarnos de Dios. Y Pablo aquí lo reconocía, dice, yo sé en mi interior que necesito de Dios,
pero lucho con esta carne. Todo este movimiento, todo este tipo de filosofías que buscan alimentar nuestra carne, buscan potenciar esa confianza en nosotros mismos, alimentar el ego, la, nuestra, nuestras capacidades, pero buscan hacer a un lado a Dios. Dice Mateo 18:1, en esa misma ocasión los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Aquí los discípulos dejando ver su intención de ser reconocidos, su deseo de buscar fama. No, y como niños me imagino, no, yo voy a ser el mayor, no, yo voy a sentarme al lado del Señor, no, yo voy a hacer esto, yo voy a ser el más importante. Pero el Señor allí senta a un niño y le dice, el que quiera ser mayor tiene que ser como este niño, buscar ser el menor, humillarse, aborrecerse. Mateo 24, Jesús salió del área del templo y ya se iba cuando sus seguidores se le acercaron para mostrarle los edificios del área del templo. Y él les dijo, el Señor les dijo, ¿se refieren a todo esto? Pues les digo la verdad, no quedará piedra sobre piedra, todo se vendrá abajo. ¿Qué representa esto? Los hombres que, que buscan de alguna manera reconocimiento o buscan em, exaltarse o buscan en las cosas materiales ver un éxito. No, mira, Señor, mira estas obras de ingeniería, mira cómo hemos avanzado, mira cómo aquí donde debe habitar Dios, mira cómo está hermoso. Y eso que para ellos fue motivo de orgullo para el Señor. Y muchos dirían, no, pero el Señor está también tan aburrido, el Señor como tan, ¿por qué toma tan posturas como tan fatalistas? Pero el Señor le dijo, se refieren a todo esto no me impresiona. Lo que impresiona al mundo no le impresiona al Señor. Le dijo, todo esto se va a caer. Y eso se cumplió cuando Constantino invadió allí la ciudad y, como dice ahí la palabra, no dejó piedra sobre piedra de todos esos templos, de todo eso, de esa ostentosidad. No nos enorgullezcamos de las cosas materiales. Es que mi congregación tiene, y es que mi congregación hacen, es que mi congregación no. A Dios lo que le interesa es tu corazón y la manera en que tú le sirves y lo amas a Él. Mire lo que le dice a la Odisea en Apocalipsis, porque dice, soy rico y me he enriquecido y nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre y ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. La Odisea era una iglesia que estaba ubicada allá, pues precisamente y obviamente ya en la ciudad de la Odisea, que era una ruta comercial en la época del Imperio Romano, muy importante, cruzaban, era un camino, una situación geográfica en la que se cruzaba tres ciudades, en la que se encontraban tres ciudades, era un centro de producción textil y bancario. Era un centro médico, ellos exportaban ungüentos para el oído y colirio para los ojos. Y ustedes saben que el colirio es un líquido que lubrica y ayuda a que el ojo esté cuidado. Y pues estamos hablando de un pueblo que vivía en medio del desierto, donde seguramente eh, la tierra, el polvo del desierto, pues afectaba mucho la vista. Era un pueblo rico, pero el Señor aquí les dice, ustedes dicen que no tienen necesidad de nada y que todo lo tienen, pero ustedes no entienden que dan lástima, que son pobres, ciegos, desnudos. Y aquí el Señor les dice, les recomiendo más bien que me busquen a mí. Mire aquí el apóstol Pablo lo que le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti como para los que te escuchan. ¿De quién le dice el apóstol Pablo que debe tener cuidado? De sí mismo. Y eso es lo que nos dice el Señor. Cuídense de ustedes mismos, de la imagen que tienen. No dejen, no dejen que esa imagen que el mundo quiere que ustedes proyecten y que es incorrecta a los ojos de Dios, se enseñoree de ustedes. La imagen que Dios quiere que tengamos es
de humildad, de humillación, de que podamos aborrecer lo que somos, de que nos neguemos y que busquemos la voluntad de Dios, de que busquemos el sometimiento. Por eso aquí Santiago 4:3 decía también, y cuando piden lo hacen mal porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Mateo 23:11, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla, mira que aquí es voluntario, será enaltecido. Busquemos humillarnos por voluntad propia. Busquemos aborrecernos de manera voluntaria. Busquemos negarnos a nosotros mismos de tal forma que busquemos hacer la voluntad de Dios. Cuando nos negamos a nosotros mismos, va a ser más evidente y más clara la voluntad de Dios para con nuestras vidas. La imagen que Dios quiere es muy diferente a la que el mundo quiere de nosotros mismos. Por eso ahí donde estamos, cerremos un momento los ojos, quedan un par de minutos y démosle gracias al Señor por este tiempo y busquemos hablar con el Señor. Cerremos nuestros ojos y digámosle, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy nos haces a entender que la imagen que teníamos de nosotros mismos no es la correcta, porque le hemos creído a esas filosofías de hombres que han centrado sus enseñanzas en posturas humanistas, donde el ser humano es el centro, donde el ser humano es el que aparentemente tiene la capacidad, es el que tiene la fuerza, simplemente porque sueña, porque anhela, porque habla de una manera positiva, o tantas formas en las que el mundo quiere enseñarnos que basta con que nosotros lo deseemos, lo declaremos o lo pensemos para conquistar algo, pero haciéndote a un lado, Señor mío, y esto no es correcto. Por eso, Señor, hoy te pedimos perdón. Lávanos con tu sangre, Señor Jesús, y ayúdanos a aprender a vivir con una imagen correcta de nosotros mismos. Y hoy hemos entendido, Señor, que nuestra imagen debe ser de negación, de buscar siempre tu voluntad, de someternos a ti, de buscar entender qué es lo que quieres para nuestras vidas, de que no siempre vamos a conseguir lo que anhela nuestro corazón, porque tú tienes una voluntad y no todo nos conviene. Tú no eres un padre alcahuete, un padre que satisface todos nuestros deseos porque sí, o porque te pactamos, o porque te damos dinero y recibimos cosas a cambio. Tú lo que deseas es que nuestro corazón se humille delante de ti, que tomemos esa cruz, que nos neguemos y que busquemos siempre hacer tu voluntad. Que cada uno de tus hijos y hijas lo entiendan el día de hoy. Te damos gracias por este tiempo, Señor mío, y que podamos seguir aprendiendo cuál es esa voluntad que tienes para con nosotros por medio de nuestra imagen. Descansamos en ti, te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús y por el poder de tu Santo Espíritu, gracias Señor. Amén.